Las primeras IATUS son las que acompañamos, estamos trabajando. Sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, bienvenidos, gracias a todos y todas por venir a esta clase pública. ¿Por qué la clase pública? Bueno, muchos de ustedes ya nos han acompañado varias, saben actualmente de la situación en la universidad, en la educación técnica de la Argentina, sea CONICET, sea INTA, o otros organismos que están en el país que estamos sufriendo, los recortes presupuestarios que hacen que estemos en serios problemas, no solamente salariales, sino también en nuestro trabajo como investigadores, como especialistas, y como decimos siempre en estas charlas, lo recordamos y lo expresamos. Y que no viene mal decirlo siempre, es la docencia universitaria no solamente dar clase. La docencia universitaria es hacer las tres cosas juntas. Y eso es lo que nos gusta hacer, lo que nos mantiene y lo que retroalimenta nuestro conocimiento, y conocimiento que la universidad le brinda también a su sociedad. Y la situación que estamos actualmente, ya hace más de casi 2 años, que nuestros salarios vienen retrocediendo mucho, de hecho hemos perdido casi el 40%, del sueldo, de nuestro poder adquisitivo, y no solamente eso, sino que se han bloqueado prácticamente los financiamientos para los proyectos de investigación como para los proyectos de extensión. O los que hay son ínfimos. Eso por un lado. Pero eso termina siendo un deterioro también de la calidad educativa de los universitarios y de los futuros profesionales que la universidad también lleva al medio para su ejercicio profesional. En el caso particular nuestro, una amiguita acá. En el caso particular nuestro, tenemos carreras que son netamente técnicas y por lo tanto con muchas horas de práctico. Eso implica un presupuesto importante en salida de campo, que los alumnos cada vez lo hacen con menor frecuencia, o viajes de estudio, que esos hoy son prácticamente imposibles de realizar. Más el equipamiento cotidiano que la universidad necesita. En ese contexto, también nos han escuchado en los medios y muchos, como digo, han participado de las actividades que realizamos. En este asentamiento hemos decidido tratar de socializar estas clases. Estas clases son parte de las prácticas docentes que hacen los profesores. Y nada, lo que hacemos es, esa clase la hacemos abierta para que la gente participe y pueda también conocer lo que hacemos. Eso por un lado. Por otra parte, bueno, un poco solamente para recordarles, este segundo cuatrimestre, nosotros veníamos con video fuerza ya del año pasado, este año, siendo un poquito más allá de que acá no se suspenden las clases totalmente, sino tratamos de que coincidan con estas actividades. Empezamos la semana pasada con una semana completa de actividades, donde, por ejemplo, Florencia Mancini dio su clase sobre especies ornamentales, agricultura, y esta semana la compañera de biología, Andrea y Liz, que no pudo venir, Mayra Díaz, que es un docente jubilado muy reconocido en esta área de conocimiento, no nos pudo acompañar hoy por temas de salud. Vamos a hacer esta actividad ahora. Lo que estamos haciendo son estos paros rotativos de 48 horas, que lo hacemos con esta actividad. Un poco para contar, un poco aparte de la pérdida salarial que hemos tenido, que contaba esto cómo implica también la pérdida de calidad educativa, también se transforma en dos fenómenos, que son estos, no importa. Están pasando que antes no pasaban con otras crisis. Bueno, las universidades siempre hemos estado en crisis presupuestaria y no es que los docentes hemos ganado siempre mucho, sino que más o menos. Esta vez es un poco más complejo y aparecen fenómenos emergentes todavía que no habían pasado con ninguna otra crisis, que es cátedras que quedan con un solo docente, concursos docentes que quedan vacantes porque la gente no se presenta por el sueldo, y docentes que renuncian, con alta formación, con posgrado, con años de docencia, con años de investigación y extensión,
empiezan a migrar por la actividad privada si consiguen, o en el caso de la provincia de Neuquén, migran a organismos del Estado provincial. Mayormente hay institutos de formación de docentes de la provincia, donde hoy está ganando la hora cátedra casi 3 veces más que un docente universitario. El otro dato importante, y esto es a nivel país, hoy el 80% de la docencia universitaria está por debajo de la línea de pobreza. Y ese 80% de la docencia trabaja cada vez con menos dedicación horaria. Nosotros tenemos 3 dedicaciones horarias, parcial, full y simple. Prácticamente las universidades cada vez son más los docentes simples, que dan clase y se van, no tienen obligación de hacer ni docencia, investigación ni descripción, y solo dan clase y se van. Eso también es un problema porque no hay formación de los recursos humanos. Tampoco es atractivo meterse en la carrera docente. Uno se va formando e implica tener capacitaciones y demás cosas que no es que va. En ese sentido, la docencia es bastante rara, te están pagando también para formarte. Pero uno con una dedicación simple sería tratar de vivir con 200.000 pesos. Sí, uno que recién empieza con 200.000 pesos por mes. Entonces lo que te obliga a agarrar otro tipo de trabajo, ¿no? Obviamente. Bueno, todo ese cúmulo hace que este contexto hoy, a pesar de otras crisis como han mencionado, hoy sea todavía un poquito más complejo. Por eso tomamos estas cuestiones. Bueno, hay un poco datos de lo que decías, ¿no? Que por ejemplo, el año pasado, el presupuesto destinado a educación superior fue de 0,5% del PBI. El más bajo del historia. Y si comparamos, por ejemplo, buscando dos datos, el mínimo y el máximo en los últimos 40 años, en el 2015 fue de 5,78, como decía Gabriel, nunca fue una locura, nunca tiramos manteca al techo en las universidades, siempre nos faltó pero en el 1989 fue un muy malo año para la Universidad Nacional, 1,05, miren ahora. O sea, es realmente impresionante. Coincide. Las fechas, ¿cómo coinciden? Y después, bueno, la cuestión relacionada con nuestra propia historia. Nos tendríamos que ir a Dinamarca, Nos tendríamos que ir a Dinamarca, entonces. Un poco menos optimista. Pero ¿cómo se traslada todo este curso a Dinamarca? Me conformo hoy con ser Uruguay, por ejemplo. Sí, o Brasil. Pero lo que pasa es que siempre se habla de esos países serios, y esos países serios invierten en educación. Acá se lo ve como un gasto. Igual, con todas estas cuestiones, Argentina tiene tiene 3 universidades, La Plata, Buenos Aires, UBA y Córdoba, entre las 100 mejores universidades del país. A pesar de todo. El CONICET sigue siendo el Instituto de Ciencia y Técnica más reconocido a nivel latinoamericano. Así todos sobrevivimos y estas cosas tienen que ver con esto, ¿no? Y también con nuestra propia historia como universidad y comunidad académica acá en San Martín, ¿no? La Universidad de Comahue sobrevivimos, pero con el vaciamiento del último año y medio no, es terrible. No hay sobrevivencia posible. No. Se está sobreviviendo con el poco presupuesto que se viene asignando históricamente. Se está haciendo lo que se puede con los recortes. Y el último año y medio hay un vaciamiento que no nos va a tener mucho tiempo más en ningún lugar. Esto es la destrucción. Nosotros tenemos una dinámica que nos permite todavía, como dice ella, mal. El CONICET está destruido y el INTA van por eso. Por ejemplo, 2 organismos de alto reconocimiento de ciencia y técnica y se está destruyendo y nosotros vamos, como dice la compañera, en ese camino claramente. Y de acá, de la Universidad de Comahue, la universidad más grande de las universidades chicas, debe ser como estudiantes, una cosa así, si que se ofendan por la metáfora futbolera, reivindicamos que la universidad tiene que ser pública y gratuita, porque reivindicamos que somos uno de los 20 países en todo el mundo que tiene un sistema de universidades públicas y gratuitas. Si no fuera por la universidad pública, yo no sé si hubiera podido acceder a educación universitaria y no sé cuántos podrían haber. Muy bien, la historia de nuestra universidad pública nace en el 73 con la Universidad Provincial, y luego pasa a Universidad Nacional, con sus sedes tanto en Río Negro como en Neuquén. Y en el caso de la universidad, en general la Universidad Argentina, pero en la Universidad Nacional de Comahue y este asentamiento desde el año 75, el alto porcentaje son primera generación de profesores universitarios, o fuimos primera generación de universitarios.
En el caso de Salud particular, esta carrera empezó en el año 75, luego se le suma la carrera de guía de turismo, la de espacios verdes, y desde el año pasado tenemos la primera carrera de grado y la jerarquización de teoría académica de asentamiento a centro regional con ingeniería de recursos naturales. O sea que intentamos, con los esfuerzos, seguir creciendo, pero como decían también ustedes, el sistema también, este sistema es complejo en una cuestión de que lo que antes era la migración de gente a estudiar afuera, hoy muchos de los estudiantes de la región ni siquiera pueden irse a estudiar, porque bueno, Neuquén es una plaza muy cara para irse, todos lo saben, pero termina siendo la unidad académica nuestra, o la sede que la Universidad de Comahue tiene distribuida en ambas provincias, como la única posibilidad que un estudiante vaya a estudiar. En el caso nuestro, el norte neuquino, la Luminé, de Villangostura, de Junín de los Andes, y de otras sedes pasa lo mismo. Es un poco la situación que hoy tenemos, que la queremos compartir con ustedes. En cada de estas clases abiertas que dan los docentes, tratamos de socializarlo, compartirlo. No es capricho, no es solo lo salarial, es esto, es este contexto que nos preocupa. Como queremos en la universidad pública, tratamos de difundirlo. Un poco también esto para contextualizar la historia, ¿no? Porque no somos, nos pasa muchas veces que ponemos a hablar de las cuestiones que nos pasa y la verdad que lo que le pasa a otros grupos dentro del país es igual o peor de grave, pero bueno, estamos trabajando y defendiendo la universidad pública, pero junto con el CONICET y el INTA, ustedes deben escuchar todo el tiempo las problemáticas que estamos sufriendo. Obviamente lo que está pasando no es porque sí. Estas tres instituciones, por poner solo estas tres, nacieron cuando nuestra patria tenía unos 140 años. Y nacieron, digamos, la sociedad decidió democráticamente sostenerla con el pago de los impuestos de todos los argentinos. Y la próxima, por decisión social y democrática, estas cuestiones que tienen que ver también, ¿por qué la sociedad decidió bancar o sostener esta educación pública? Porque entendió que la función democratizadora de la educación superior, como una de las pocas cuestiones que puede lograr una igualdad cultural, política y social. Y si también vamos al contexto, que es la próxima, ¿qué pasaba hace 140 años? No hace 140, hace 70, cuando nuestra nación tenía 140 años, venía viviendo 140 años de colonialismo, desde sus primeros inicios. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a ver que ese modelo hacía agua por todos lados y había necesidades económicas, sociales y ecosistémicas tremendas. O sea, la realidad era muy dura. Para el pueblo, digamos, hacía agua para el pueblo, pero los otros no. Exactamente. A los otros le iba bárbaro. Como ahora. El actual modelo que proponen es volver exactamente a la época de la Argentina. Perdón, quería hacer esa salvedad. Una cosa muy cortita y que tiene que ver con la evolución. El proyecto de la universidad pública nace con distintas miradas, incluso muy contrapuestas. Estamos hablando de gente desde Sarmiento, después yendo a movimientos populares como el radicalismo, que agranda, que hay una reforma universitaria, después con el peronismo, con miradas muy distintas, pero con un contrato social y la idea de la gratuidad de la universidad pública. Eso es lo loco. Un contrato que se rompió al desprestigiarla, al desarmarla, y es lo que estamos sufriendo ahora. Y al aprovechar y tergiversar sus debilidades, porque como hablábamos hace un rato, nunca tuvimos un presupuesto tan bueno como para estar perfecto, sino que siempre hubo un problema, pero bueno, de ahí a... Pero nadie ponía en duda que la universidad tenía que ser pública, o sea, nadie, ningún estamento de la sociedad ponía en duda eso. Hubo un trabajo muy meticuloso para hacer creer precisamente eso, que la gente no cayera en la escuela pública, digamos. Claro. Eso es más moderno. En la próxima vemos un poco un ejemplo... Perdón, para complementar lo que dice Juan, así como se desprestigia la educación primaria y secundaria pública, por esto de calidad pública, claro, no dice lo mismo de la universidad, porque saben que la universidad tiene un prestigio, incluso la gente que piensa así termina
en muchas de las carreras yendo a la universidad pública por una cuestión de prestigio, y no a una universidad privada. Y de universidad y de inversión del Estado, porque no hay muchas universidades privadas que tengan carreras caras. No hay muchas universidades privadas que tengan odontología, arquitectura, medicina, bioquímica. Esas son públicas. ¿Por qué? Porque no quieren gastar. No, ellos gastan. ¿Entendés? Pero bueno. Bueno, esto era un poco para contextualizar esto del colonialismo y cómo se encontraba nuestro país en los momentos en que empieza a decidirse como sociedad, cambiar el rumbo y empezar a ver cómo mejoramos las situaciones sociales y ambientales del país. Bueno, como nuestro perfil es netamente forestal, es un ejemplo forestal lo que contamos entonces, que a principios del siglo XX nuestros bosques cubrían unas 100 millones de hectáreas y hoy ya hemos perdido el 70%. Y el caso emblemático podría ser la próxima, es la historia de nuestro quebracho colorado. Nuestro quebracho colorado chaqueño, Chirapus alanzae, que crece naturalmente en la zona que está pintado de verde oscuro, en lo que es Chaco, Formosa y Santa Fe. De nuevo, en esos años entonces una empresa británica explotó el 90%. No, el 90% entre 1905 y 1960. Obviamente lo que quedó en Argentina fue un desastre ecológico, social y económico, y las riquezas que se llevaron fueron muchas, porque era la próxima. Se llevaron enormes ganancias estas empresas porque el mundo estaba requiriendo mucho tanino para la Primera y la Segunda Guerra Mundial y esto fue un despilfarro. Entonces, en ese marco de sociedad y de ambiente es que se crean las universidades. Sí, aparte Andrea, para el bien de las vías de ferrocarril. Sí. Claro, sí, pobre quebracho blanco, quebracho colorado no tuvo nada de suerte. El inglés tenía también de quebracho. Claro, sí. Bueno, entonces... No, solamente para complementar, que obedecía un modelo de desarrollo del país. Que fue lo que decía Juan. Un modelo de desarrollo que era o casualidad, era el extractivismo sin control social. Bueno, mirá cómo están las redes del ferrocarril, cómo en un momento estaban todas las redes del ferrocarril, iban a los puertos, para sacar precisamente, está lindo que toda la ganancia se instauraron como un Estado. No mandaban de Buenos Aires grupos de gente a investigar qué pasaba con la forestal y desaparecían las personas que iban. O sea, era un Estado. Y aparte generaron en el norte, si vos vas, digamos, yo me moví, nací en Rosario, pero me moví por toda la República, digamos, norte. Una cosa de ir a trabajar, o sea, la gente le quedó eso de ir a trabajar a una empresa porque iba a estar mejor. Actualmente sucede así. O sea, le quitaron toda otra cosa que podía haber sido diferente si no hubiese aparecido esto. Bueno, es lo que sucedió eso. No solo fue ganancia para una empresa extranjera con simpallismo argentino que hizo, porque las generadoras del ferrocarril también fueron la franco-argentina, o sea, hubo capitales mezclados. Un poco para hacer paralelismo, ese modelo extractivista que cuenta Andrea, este modelo de extracción de manejo de bosque por ser moneda, que era con un compromiso, con una cuestión social también, bueno, Andrea se lo cuenta, y lo que se escuchó en la forestal y en la forestal, hubo 600 muertos, casi el régimen laboral era un régimen prácticamente de pero eso sí era explotación forestal, no gestión ni aprovechamiento. Claro. Y hoy volvemos a un modelo extractivista basado en el litio, en las mineras, en el petróleo y en el agronegocio de la soja, con el prestigio de las universidades. ¿Por qué tenemos este gobierno? Y con la desregularización. Sí, o sea, la quita de cualquier tipo de control, por eso se desintegra el INDE, parques nacionales, o sea, el Ministerio de Modernización. El presidente apunta a desregular y que no haya ningún tipo de control sobre las extracciones. Una modernización para llevar una vuelta al siglo XIX. Claro, modernizamos volviendo al principio del siglo. Para no pensar que las clases son adoctrinamiento, sino simplemente pongamos de cabeza a comparar un modelo de producción o de socioproductivos con modelo de desarrollo y veamos qué nos pasó
hace 70 años y qué nos está pasando ahora, y por qué las cosas de alguna manera con tonos distintos o con métodos distintos, pero en el fondo es una repetición de un modelo que me parece que no queremos justamente contar. De hecho, si hoy pensamos, la forestal estaba emplazada en Villa Guillermina, y Villa Guillermina hoy sigue siendo una comuna. Entonces eso habla del no desarrollo, porque evidentemente era una extracción desmedidas realmente, porque si no esa comuna debiera haber tenido otro destino. Claro. Y eso se repite con esta famosa que nos cuenta Andrea y Liz, que cuentan de lo que es el desmonte, lo que llamamos expansión de la frontera, para que recuerden, el desmonte por soja y ganadería, y acá otra escala con lo que llamamos frontera inmobiliaria y todo lo que está pasando en Patagonia para que se nos vea el desmanejo inmobiliario, o lo que algunos denominan como turismo activista. También son modelos de desarrollo que no son muy compatibles con la equidad social y todas las otras obras. No solo eso, no son compatibles con los recursos que tenemos, porque no puede, o sea, tenés que hacer los departamentos sin baño, porque no puede, o sea, toda la gente que venga a vivir, claro, habría que hacer biodigestores grandes y decir, listo. Para los arquitectos sería más barato, porque tendrían que hacer, que es caro el baño, digamos, tendrían que hacer todos los departamentos que hay por el centro y todo sin baño. Entonces, pero la carga ¿a quién le va? Al municipio en un momento. Y con respecto a, perdóname, justo con esto, digamos, ¿qué pasa? En la película La Forestal, al final hay una frase interesante, que el tipo dice, bueno, ustedes llevaron las ganancias y todo, y el tema social y la destrucción social, no, eso le corresponde al gobierno, dice uno de los jerarcas de cosas. Claro, pero el Estado lo manejaron ellos. Digo esto, ¿no? que estos encuentros también, un poco para, como siempre decimos acá adentro, también estos encuentros nos sirven para esto, compartir miradas, ideas, conocimientos, poner en la cabeza esto, un poco socializar nuestro rol como universidad, y esto, ¿no? Con conocimientos como tienen acá las compañeras en su materia, nada, compartirlo, mirar lo que está pasando, mirar estos modelos de desarrollo, cómo se repiten y por qué lo que está pasando esto en el sistema científico técnico universitario, y en parte con la sociedad también y con el manejo de recursos naturales, de alguna manera repetir ciclos que ya los vivimos a más o menor plazo, pero ya los hemos visto, y lo peor de todo que sabemos cómo termina en general, ¿no? No, y lo peor de todo es que nosotros dejamos de tener sentido en un contexto así, en la universidad. Me corté un poquito la presentación, pero un poco no sé si pierde sentido, solo que molestamos, en realidad. Bueno, lo que decía Gabriel, desde el año 1964 arrancó la Universidad Nacional de Neuquén primeramente, luego en 1972 ya se hace nacional y ya pasa a tener su nombre que mantuvo hasta actualmente, creada con el objetivo fundamental, por el estatuto, de impulsar el desarrollo de capacidades productivas en la región, evitando la inmigración de estudiantes y fomentando la reorientación del profesor. Ese era el espíritu que tenía nuestra universidad desde sus comienzos, que sumado al espíritu que tenía el nacimiento de las universidades en todo el país, nos habla de todo esto, no como decía Gabriel, solamente venir a dar clases e irse, sino es todo un trabajo de compromiso. Sí. No, y la particularidad de vuelta a la Universidad de Comahue es el extenso desarrollo geográfico, desde Chosmalal hasta Bariloche y de ahí hasta la costa. Y todo el valle, digo, es la universidad que mayor desarrollo geográfico tiene y que ofrece oportunidades a todos los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, a la sociedad de todos esos lugares para que pueda acceder a nueva formación. Exactamente. Respecto a eso, cada vez tenemos más estudiantes grandes. Estamos notando muchos en la película. Muchos locales, claro, y mucha gente grande que nos pone recontenta. Muchísimas maestras que cuando terminan dedicar su vida entera a la docencia en la primaria, vienen a estudiar carreras, y es una cosa de locos porque hay un enriquecimiento mucho mayor. Así que sí, eso.
Y bueno, nada, empezamos con la madera entonces, a ver la próxima. Bueno, eso era para explicar por qué estamos haciendo esto. Estamos sosteniendo medidas de paro durísimas, como fue una semana entera, hace 2 semanas ya, la semana pasada, entera. Esta, la próxima y la otra van paros rotativos de 48 horas. Obviamente son terribles, pero lo que pasa es que la situación que estamos viviendo es terrible, entonces amerita medidas de magnitud. Entonces hoy estamos en un día de paro y como también explicaba Gabriel, cada vez que hay paro nosotros lo que más sufrimos es dejar a nuestros estudiantes romper ese vínculo, no darles clase, no lo podemos hacer prácticamente, entonces lo que hacemos es transformar estas clases en públicas. Y sobre todo generar el contexto, como decía Gabriel, para discutir lo que nos está pasando, porque al modo de ver nuestro, lo peor que podemos hacer es ser indiferentes a lo que está pasando. Porque cada vez va como lo de la ranita, ¿no? El experimento de la ranita, que cuando meten una ranita en agua caliente sale disparada y se salva, pero cuando la ponen en un vaso de precipitado y la ponen bajo un mechero con agua fría y empiezan a calentar lentamente el agua, la ranita no puede tomar la decisión de escapar porque el calor va siendo gradual hasta que muere. Eso es la indiferencia, no podemos llegar a esa situación, realmente no. Entonces, estas cosas las hacemos en ese marco. Y la clase de hoy que toca es la de la Siloteca. Hay un montón de clases públicas, hoy les va a tocar escuchar esto, que no sé si tal vez es un poco árido, ¿no? Pero iremos viendo. ¿Qué es la Siloteca? Algunos ya la han escuchado, porque esto, bueno, tenemos que decir que la vimos la semana pasada, pero como no pudimos transmitirla por YouTube y por Zoom, por unas problemáticas de internet, quedó gente esperando. Entonces la volvimos a repetir y la verdad que fue genial porque hay el doble de gente que la ha tratado. Sí, de hecho sí. Solo que faltó nuestro compañero Ismael, que tratamos siempre de hacer estas cuestiones. Nuestro sueño es que en cada una de las clases públicas o visibilizaciones que estamos haciendo haya integrantes de todos los claustros. La universidad está compuesta por claustros o grupos que son la cabeza política de la universidad, que son los estudiantes, los docentes, los no docentes y los graduados. Y todas las decisiones se toman en forma conjunta por esos grupos en los consejos directivos y superiores. Nuestro mayor deseo sería que se vayan sumando, y cada vez está pasando más, que nos vayamos sumando tanto docentes como estudiantes, como graduados y como no docentes. Hoy estoy viendo que hay de todo lo que estamos hablando y jubilados, porque tenemos muchos docentes jubilados que están viviendo una situación paupérrima hoy, y uno de ellos era Ismael, que nos acompañó la vez pasada, que fue un docente de muchísimos años acá en la temática madera, así que hoy no pudimos contar con él, lamentablemente, se lo pierden porque es muy bueno explicando. Fue el que habló en la radio. Y fue el que habló hoy en la radio. Reemplazándome a mí que estoy mal de la garganta, que dije no hablo más hasta este momento. Bueno, vamos entonces con la Siloteca. Vamos a hablar de la Siloteca. ¿Qué es una Siloteca al principio? Bueno, deriva del griego. Y si la desarmamos etimológicamente, digamos, silon es madera y teca viene de cajón, armario. Entonces podríamos decir que es una colección de maderas. Un armario o un baúl que guarda madera. Bueno, ahí decimos, ¿qué tendrá de importante una colección de madera? Entonces la próxima tiene un montón de cosas importantes, entonces lo vamos a ordenar para que nos puedan seguir. ¿Por qué? Porque la madera es un tejido tan maravilloso que da para hablar tanto. Imagínense ustedes que en la carrera forestal la madera se ve durante 3 años en un montón de materias. En morfología vegetal se ve la parte de células. En la dendrología, que es la que estamos nosotras, se ve la parte estética de la madera. En tecnología de la madera se estudian las propiedades físicas y mecánicas. En industrias y en operaciones se sigue viendo la madera de cómo se aprovecha, cómo no se aprovecha, cómo se corta, cómo se seca, todo eso. Entonces, imagínense. Y patología forestal. Y patología, fisiología. Ay, gracias, me hiciste acordar. Tenemos un docente jubilado también muy querido que durante muchos años trabajó relacionado con la madera, aunque desde el punto de vista de los bichitos o hongos. De la sanidad, digamos. De la sanidad. Yo creo que la especie humana no existiría si no existirían los árboles. Así es. Así de sencillo. Exactamente, así de sencillo. Entonces, Sí.
Entonces, justamente para no marearlo y que sea algo un poco orgánico, hicimos el siguiente índice. Entonces vamos a hablar. Por una parte de la clase va a ser lo que es madera como material, como madera, y en la otra de la colección. Creo que la palabra estaba conjugada por esas dos orígenes, entonces vamos a primero hablar de la madera y luego de la colección en sí. ¿Qué vamos a hablar de la madera? Vamos a hablar un poquito de la definición botánica y el origen, un poco de las funciones que cumple esa madera en la planta, un poco sobre su anatomía, un poco sobre un poquito, ¿no? Porque como decía, si no podemos estar años, evolución y un poquito sobre la madera, pero interpretada como o vista desde el punto de vista de material de uso del ser humano. Y por otro lado, cuando terminemos todo eso, empezamos a hablar de la colección en sí, y ahí contamos el origen de esta colección, que tiene dos componentes, la macrofiloteca y la microfiloteca, y cada una qué información nos puede brindar y por qué entonces la utilidad. Así que ese es el eje que vamos a seguir. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, como decía el índice, es definirla. Es un tejido muy antiguo y muy complejo. En botánica lo denominamos xilema secundario, así como las plantas tienen un nombre científico y un nombre popular, la madera es el nombre popular que nosotros le damos al tejido, y el nombre científico de ese tejido es xilema secundario, y es elaborado por todas las plantas leñosas, o sea, árboles y arbustos, a partir de su segundo año de edad. Eso podría ser una definición sencillita de lo que es la madera. Próximo. Acá vamos a lo que decía el compañero. Para entenderlo un poco mejor, nos vamos a remitir al pasado. Vamos a hacer una ventanita al pasado y este gráfico nos muestra que hace 4.600 millones de años se originó la Tierra, el planeta Tierra. Pasaron muchísimos millones de años hasta que surgió la vida hace 3.800 millones de años, pero esa vida se mantuvo en el mar, fue muy rica, muy variada, pero se mantuvo en el mar. Y recién logró salir a la superficie emergida hace 480 millones de años. Más o menos donde está la rayita. Para más o menos tener idea de qué tiempo estamos hablando, pensemos que nosotros como Homo sapiens, como seres humanos, tenemos unos 300.000 años. Eso, digamos, si contamos desde qué momento empezamos a modificar nuestro ambiente, mucho menos, 12.000 años. Pero desde que somos ya Homo sapiens, 300.000 años. Pero miren qué poco, ¿no? Bueno, entonces, cuando estas plantas que logran salir a conquistar esa tierra que era súper difícil, porque imagínense que estaba lleno de rayos ultravioletas, temperaturas extremas, era súper difícil hacer ese salto. Era un peladero, básicamente, Claro. O sea, tenían las temperaturas extremas, los vientos sin ningún tipo de nada que los... Protección. Sin ningún tipo de protección, todo lo que es, sí. La sequía, sí. Claro. 480 millones de años entonces son las primeras plantas que logran salir a la Tierra y que son las conocidas como musgos, las que nosotros conocemos más que nada como musgos. Próxima. Así era más o menos el planeta, ¿no? Ya había estas plantas que estas ya no son biofitas, son un poquito más avanzadas, pero el desafío principal que tenían era la gravedad, entre otros, ¿no? Pero imagínense un cuerpo que está flotando en el agua y que incluso se reproduce en sus gametas flotando por el agua. El principal problema o limitante, problema que tienen que resolver es la gravedad. Entonces, el paisaje, imagínenselo así, las plantitas eran todas muy pequeñas y restringidas a cercanías del agua para poder absorber los nutrientes y demás. Y les llevó, la próxima, unos 100 millones de años lograr
Y encontraron... atención, porque un cuadro robado por nazis apareció en la Argentina y la justicia de Mar del Plata está investigando ese hecho. Alguien que está conectado, pero está en otra Sí. cosa. Por favor, mantengan los No, micrófonos cuando me quedan robados de cerrados. la justicia, ¿qué hacemos con las imágenes? Bueno, la próxima. Entonces esto, ¿no? No podían hacerse grandes porque, o sea, estaban buscando esa solución. 100 millones de años les llevó encontrar esa solución. O sea que 100 millones de años les Agarrarse. llevó Agarrarse. tener estructura. Vascularizarse. ¿Y por qué sabemos esto? Porque se encontraron Conseguir fósiles amigos. de 370 millones de años de unas plantas que se llaman Archaeopteris, que son las Trogimnospermas. Son un grupo muy antiguo que a partir de ellas, muy adelante después, aparecieron las Gimnospermas. Ven que ahí ya el aspecto que han reconstruido en base al polen que encontraron, al leño que encontraron, a las hojas que encontraron, tienen un aspecto así. 370 millones de años. Entonces, tal como decía acá el compañero, eso generó la próxima que haya aparecido un nuevo ecosistema, ya me está haciendo los recortos, ¿no? Pero básicamente que las plantas hayan podido hacer madera hizo que tantas cosas que, por ejemplo, nosotros podamos hoy estar acá y que los animales puedan salir del agua también a diversificarse, porque ya había un ambiente controlado por muchos árboles, mucho más benignos. Alimento. Menos extremo. En el medio de todo esto, fueron organismos, a pesar de ser primitivos, el lepidodendron, por ejemplo, son árboles, eran pseudo árboles, si se quiere, de casi 40 metros de altura y 2 metros de diámetro, y lo loco de todo eso, que se conocen por fósiles, pero hay réplicas de 40 centímetros, que ahora lo vemos en el bosque andino-patagónico, el Lycopodium, que es exactamente igual, pero de 40 centímetros de altura y con la misma funcionalidad. Y todo esto es lo que fueron aportando, porque empiezan a tomar nutrientes y a aportar nutrientes, o sea, empiezan a fabricar el suelo, además de todas las demás condiciones de vida que hicieron. Exactamente, hacer el Oxígeno. suelo, la atmósfera, aumentaron la cantidad de oxígeno, porque a través de su fotosíntesis ellas consumen, ustedes lo saben casi todos, consumen dióxido de carbono. Entonces antes de eso, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera era tan grande que no podía la vida diversificarse, como si después, cuando ellas subieron muchísimo la cantidad de oxígeno y bajaron muchísimo la de dióxido de carbono. Entonces propiciaron que todo lo que después pasó pase. Ese era entonces un paisaje en el Devónico. Pero vamos a ver ahora la parte más celular, digamos. ¿Qué fue lo que logró la evolución en ese momento? Bueno, la madera, pero ¿cómo? Y ahí volvemos a la definición de madera. Entonces tenemos, nosotros cortamos un tallito de una especie, herbácea o de un árbol que en su primer año de vida, sería este, por ejemplo, tengo un roble recién terminando. Cortamos su tallito y vamos a ver en un corte transversal una anatomía como esa. Muchas plantas se mantienen toda su vida en esa anatomía, como todas las que no son leñosas. Todas las que no son arbustos ni son árboles se mantienen así. Pero ¿qué pasó? El milagro que pasó acá de la evolución es que por unos procesos que también los estudiantes forestales y de espacio verde un poquito también lo ven, que involucra tejidos que están entre estos bases vasculares y ese amarillito que está dentro de las bases vasculares, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero surge algo ahí que esto se hace continuo, como acá, ya hay crecimiento secundario. Entonces, si nosotros hacemos un corte en un roble-bellín, es el mismo roble-bellín, pero ya cuando tiene 2 años o más, vamos a ver esta anatomía. Y eso amarillo que está ahí se llama cambio vascular. Ese fue el que... Por donde morfa. Ese cambio vascular, no solamente por donde morfa, sino que por ese cambio vascular, que sería también lo mismo que sucede en estos, pero localizado, y en estos circunda todo el tallo, es que transporta agua y sales del suelo a la planta
y después de la fotosíntesis baja, eso se llama savia bruta, y luego baja por el otro, que es por el otro color, digamos, ¿no? Acá está el xilema y el floema. Por uno sube el agua y por el otro baja lo que ya lo elaboró, ahí sí el alimento, que elaboró a través de la fotosíntesis y lo va a desparramar por todo el resto de la planta. Entonces, en este momento que se cierra y se hace ese cambio vascular, ahí está el secreto de lo que lograron. ¿Cómo fue? Si fue por mutaciones o bueno, pero sucedió. Entonces, ese cambio vascular es el que nos va a dar el origen de la madera, la próxima. Allá está, ahora está del otro lado el tallito con el cambio que ahí en este dibujito está pintado de verde. Ese cambio es muy complejo. Ustedes tratan de imaginárselo como un telar. Como un telar. Tratan de imaginárselo. ¿Por qué? Porque en ese cambio, que por ejemplo acá en las rodajas que están acá, también se lo pueden imaginar, está entre la corteza y la madera, en cada uno de ellos, en todos ellos. Entonces ahí, ese cambio está conformado por células, el cambio es un meristema, o sea que son células que todo el tiempo se mantienen jóvenes, nuevitas, nuevas, jóvenes, árboles que tienen, no sé, 5.000, 6.000 años de edad. Ese tejido nunca envejece. Es una locura lo que es ese tejido, porque nunca envejece, siempre tiene el potencial de estar haciendo células nuevas. Por más que los árboles se mueren por otras cosas y no por vejez del cambio. Entonces, ese cambio tiene dos tipos de células. Estas largas, que se llaman células fusiformes, por ser alargadas, y estas otras que se llaman radiales, que son más redondeaditas, o no tan alargadas. Eso también es muy complejo y árido, pero ¿para qué quiero trabajar un poco esto acá? Porque la complejidad de la madera radica mucho en que está conformada en dos ejes. Entonces eso va a ser todo muy complejo y voy a ver cosas diferentes si miro acá o si miro acá, y los que tuvieron que trabajar en biología y demás lo saben bien, es totalmente diferente la madera en cada cara. Entonces, ¿por qué es tan compleja? Por esto, porque está formada como si fuese un telar. Uno hace y construye todas las células que van en sentido vertical o axial, o sea, paralelo al eje del árbol, y son estas células alargadas, que después nos van a dar origen entonces a células que vamos a estudiar en un ratito, que son las traqueidas, que son estas como fideos largos, que sería el hilo que le llaman a veces los artesanos de la madera, y también van a generar el parénquima axial. Son otros tejidos, estos se van a dedicar a la conducción del agua, que hablábamos hace un ratito, y al sostén de tremendos individuos, que algunos llegan a superar los 100 metros de altura, y las parenquimáticas van a trabajar más en lo que es la reserva. Cada vez que ellos les sobre un poquito de algo, lo van a guardar. Incluso muchas cosas que se tienen que deshacer porque son desechos, no tienen riñones como los animales, entonces no se lo pueden sacar de encima, entonces lo guardan en la madera. ¿Dónde lo guardan? En estas células de parénquima axial. Y después tenemos este otro grupo de células que en vez de trabajar así, trabajan así. Entonces, si vemos en el tronco, tenemos células que van a correr así y células que van a correr así, en cualquiera. Espera que quiero ver dónde está la cámara porque si no, no te ven lo que estás haciendo. No, entonces cuando gires, porque también yo llevo. Bueno. Ahí y después ya. Okay. ¿Acá? Sí, no, ahí la veo. Lo que pasa es que no, si estoy presentando no puedo ver la cámara. Bueno. Ahí está. Sí, esta, lamentablemente se le ha salido la corteza de toda la vuelta, pero la verdad que después la pueden venir a ver, tiene un aroma increíble esta especie. ¿Qué es eso? ¿Qué árbol es? Cedro. ¿Ceibo? Cedro. Ah, cedro. Cedro del Himalaya. El Himalaya. Del Himalaya. Entonces esto es, como les digo, un telar que tiene células que van así y células que van así. O sea, células que corren paralelo al eje vertical del árbol y células que corren de médula a corteza. En esta, como es una planta muy primitiva, no se ven mucho, en ese tampoco, no tenemos todavía ninguna de una radio que no se cabe. No importa. Venga otra vez. Dale.
células radiales, esas de Cadmium, que como les cuento, siempre estas se mantienen siempre nuevas. Entonces, siempre queda una sin dividirse o dando origen a las demás. Y siempre la que queda, que se llaman iniciales, siempre se mantiene joven y con un poder de visión increíble. Entonces ahí empiezan a dar esto. Y además fíjense que se dividen, las que derivan de esas, se dividen en dos planos diferentes, periclinal y anticlinal. Entonces eso nos va a dar una cantidad de combinaciones de formas celulares y disposiciones que hacen que sea un tejido tan complejo y a la vez tan maravilloso. Entonces, la próxima. Acá volvemos a lo mismo, entonces, pero ahora más en macro. Los árboles sin frutos, que son esos primeros árboles que se originaron hace tantos millones de años, que sería, por ejemplo, el ciprés de la cordillera, que también se llaman gimnospermas, que serían los árboles que nunca les vemos flores, ¿no? Frutos, por ejemplo, el ciprés de la cordillera, la araucaria, que son los más conocidos entre nosotros acá, todos los pinos, pero este tipo de madera prácticamente no se ha alterado anatómicamente desde que se inició este tejido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros hoy vamos miramos la madera de una araucaria hoy, esa madera no difiere de la de Archaeopteryx hace 300 millones de años en prácticamente nada. O sea que fue tan eficiente, ¿no? Para que nos mantengan tanto tiempo. Entonces, acá tenemos un dibujito de una gimnosperma o un árbol sin frutos. Imagínense que lo cortamos. Obviamente no lo haríamos, pero imaginen que lo cortamos y sacamos una rodaja y la ponemos acá. Esta rodaja la cortamos a su vez longitudinalmente y vamos a ver que tenemos una cara transversal, una cara radial y una cara tangencial. Que si a la vez este cubito que está ahí dibujado, que es justamente lo que hacemos o hacíamos cuando trabajábamos un poco más en esto, sacar ese cubito, ponerlo acá y volver a mirar sus caras. ¿Ven que son re diferentes? Ya en principio vemos que vemos un dibujo acá, vemos un dibujo acá y otro dibujo acá. Bueno, eso tiene que ver con esto que les decía antes, que es como un telar que teje así y así, así y así. Entonces, donde miremos va a ser diferente. Vamos a sacar cosas distintas, distintas propiedades incluso. Claro, exactamente. En cilindros. En el cilindro del árbol. Por eso, pero te digo, esa trama. Sí. Sí, se está dispuesta en un cilindro. Claro, son todos cilindros uno al lado del otro. O sea, que más complejo. Son cilindros concéntricos, la anisotropía que es claro, lo que da la para leer la edad. lo mismo cortar un árbol así, claro, un leño así, claro, que transversalmente. Exactamente. No, un cilindro, pero bien compartimentado por esa trama. Claro. Hay muchos compartimentos por esa trama de longitudinal. ¿Y cómo se comporta una vez que lo cortás? Diferente totalmente. Como mueve, digamos, como se seca todo. Características y propiedades totalmente diferentes a esta cara y a esta cara. Que para ir ya practicando, porque después vamos a hablar varias veces de los cortes, no se olviden entonces que tenemos el transversal. Los transversales estas, ¿no? Claro, es el más fácil de identificar porque es como el corte del fiable, un transversal. Y los longitudinales, tenemos el longitudinal radial, que en este caso vemos rayitas paralelas, y el longitudinal tangencial, que vemos como arcos superpuestos. Que es el que se ve en el machín privilegio. Claro, sí. Exactamente, este es el corte más común, el tangencial. Si ustedes tienen una pared de machín, casi todo va a ser así. Y esos nudos son las ramitas que salen. Sí. Pensemos que el cambium, en realidad eso no lo dije anteriormente, pero el cambium es como si fuese una campera que tiene la planta y está completamente cubriéndola. No es solamente que está en el tronco, que eso es lo bueno también de dar estas charlas, que a veces la gente te hace preguntas de... Claro, lo cubre por completo, ese cambium tan maravilloso lo cubre todo, las ramitas, no es que está acá nomás, cubriendo todo, salvo lo nuevito. Lo nuevito, ¿no? Porque todavía no tiene, hasta que no tenga 2 años, pero después todo el árbol está cubierto como si hubiese una campera puesta por su cambio. Y la madera se está generando todo el tiempo, salvo cuando están durmiendo los árboles, que sería acá en invierno, se está produciendo, una vez que arranca en primavera y hasta el otoño que se va a dormir, digamos,
va a estar trabajando en todo el árbol, no solamente en el tronco principal. Sería un traje de buzo entonces, máquina campera. Sí. Un traje de buzo. Sí, Y depende de la lastimadura, puede regenerarlo. Depende de la lastimadura, si no es muy brava o si no se le ha roto ya. Puede, y uno puede ver cómo se cura solo. Sí, tenemos un montón, ¿no? Hoy no hemos traído de eso, pero sí, es un tema increíble, la capacidad que tienen para ese cambium, que es como un neopreno entonces, que cubre todo, cuando se lastima, tiene posibilidades de recuperarse impresionantemente. Algunas especies más, otras menos. Las que han convivido durante muchos miles de años con muchos disturbios, tienen mayor capacidad de ese cambio, de apurarse, a regenerar la parte herida, y otras que no, que son más tropicales y por ejemplo no están tan acostumbradas al fuego, un fuego las puede matar, pero otras tienen mucho que ver con cuántos millones de años convivieron con disturbios que lastimen el cambio. Bueno. Bien, la próxima. Bueno, unas 1000 especies arbóreas siguen elaborando este tipo de madera. Entonces, este tipo de madera que se originó ya tan tempranamente ha sido muy eficiente y esto nos lo dice la realidad que hoy tenemos 1000 especies de árboles que siguen elaborando todos los días esta madera. Entonces, si ahora hacemos el trabajo un poco más tedioso de ese cubito que traemos de la diapo anterior, lo ponemos a hervir muchas horas, Raulí unas 6 horas más o menos, y luego lo ponemos al día, sí, el quebracho, por ejemplo, sí. Tiene que ser, no sé, creo que era una barbaridad, pero estas de Raulí 6 horas, 8 horas de hervor, ese cubito lo ponemos a hervir en un jarrito. Y el hierve, cuando vamos probando, le ponemos un vaso de agua fría. Si se hunde, ya está. Si no se hunde, sigue el hervor. Y lo metemos a un silótomo. Donde vean mejor. Lo metemos en un silótomo y hacemos cortes. ¿Qué es un silótomo? Un silótomo es como una cortadora de fiambre, pero que corta xilo. ¿Qué era xilo? Madera. Corta madera. Entonces, son cortes muy finos. Sí. 30 milímetros para abajo. Bueno. Para abajo, sí, para abajo. Muy finos. Entonces eso nos permite ver su anatomía y podemos ver otra vez lo mismo que vemos en el cubito dibujado en lo que realmente compone celularmente esta madera. Entonces tenemos en el corte transversal, vamos a ver estas células largas, pero en el transversal los vamos a ver como agujeritos, que son las traqueidas que vimos anteriormente, que en este plan celular o plan de madera que les decía que hoy tenemos 1000 especies, ha resultado muy ventajoso. Entonces, estas son las traqueidas, ¿no? De este tipo de madera, que corren axialmente, o sea, de las raíces hasta las partes más altas de los árboles. ¿Qué función cumplían? De transporte. Transportar el fuego. Transporte y sostén. Estructural. Exactamente. Y ahí queremos ver con eso porque es muy interesante lo que pasa un poco más adelante, porque decimos, bueno, ya se logró esto, ¿para qué quiere más? La evolución logró una maravilla tan perfecta. Hay más. Entonces, estas células que llamamos traqueidas tienen otra cosa que es muy increíble, es que ellas están muertas una vez que funcionan. Ese cambio las va elaborando, pero a los pocos días de que ya la hizo el cambio, el cambio la fabrica, ellas crecen hasta su largo determinado, que eso depende de cada especie, y mueren. O sea que ellas mueren para cumplir su función. Por eso, ven que la parte de adentro de esa célula que se llama traquea está vacía, y se llama ahora lumen. Antes ahí había un citoplasma. Antes de que muera, con un núcleo, un aparato de Golgi y todo lo que tiene la célula, esa célula muere para cumplir su función y queda vacía, y ahí es cuando cumple su función. El sostén, la función se la da la pared esa que ustedes ven. Ven que acá hay unas más gruesas, las paredes, y acá más finas. Esto sería el leño temprano. Es una estructura, es una estructura eso, es una estructura geométrica. Sí. Digamos, a nivel ingeniería es fantástica. Fantástica. Entonces, van a estar cumpliendo la función, una vez muertas, la función de llevar el agua o las sales minerales para arriba y
el sostén nos va a dar esa pared celular que es más gruesa en algunos momentos del año y menos gruesa en otros, por eso vemos estos hermosísimos anillos de crecimiento. ¿Por qué veo esa zona más oscura y más clara? Más oscura y más clara. Depende del año. A lo largo del año. Una misma temporada de crecimiento va a fabricar el árbol, una oscura y una clara. Al otro año otra oscura y otra clara. Lo que depende es si comió bien ese año, si no tuvo estrés. Debe tener que ver también, pero más que nada lo que tiene que ver es que cuando llega la primavera, porque ahora estamos en agosto. Bueno, pronto empieza a activarse el cambio en las plantas. Ya se activan las plantas. Sí, claro. Sí. Bueno, listo. Entonces ya están produciendo madera tal vez. Esas son cosas que no sabemos y que estaría genial trabajar, que se llama tecnología del cambio. Nunca pudimos averiguar. Del hemisferio norte se saben muchas cosas de las especies, cuándo empieza el cambio a producir madera, cuándo termina. Nosotros acá todavía no sabemos exactamente. Pero pongámosle que pronto empieza el cambio a hacer traqueidas para llevar La pina, por ejemplo. una madera pina. Bueno, ahora en primavera hay mucha agua. Entonces, acuérdense, no se olviden que esa célula va a cumplir la doble función de transporte y sostén. Entonces, cuando hay mucha agua, ¿qué les parece a ustedes que va a hacer? ¿Va a priorizar el sostén o el transporte de agua? El transporte de agua. Por eso son grandotos los lúmenes y por eso se ve clarito. Todo lo clarito son traqueidas de pared delgada. Ahora llega el verano. Espera, te hago una pregunta. De pared delgada. De pared delgada y lumen grande. Desasname en esto. Yo tengo entendido que de acuerdo a si es más gordito, digamos eso, o más finito, tuvo diferente año y comió de diferente manera. ¿Eso es real o no es real? Eso se refleja más en el ancho del anillo del crecimiento en sí. Eso es lo que te pregunto, no en esta diferencia, sino que el anillo, ese es un anillo que tuvo siempre la misma condición el árbol. Claro, Eso responde no solamente a las condiciones, sino también responde a condiciones del micrositio. O sea, si había árboles que le estaban compitiendo, se empieza a hacer más apretado ese anillo, pero eso se puede con la torta. Y este año acá creció poquito, claro. Pero más allá de eso, que es una rama de la ciencia súper importante que se llama dendrocronología, que se dedican los científicos a reconstruir el pasado con los anchos anillos de crecimiento. Pero ahora sigamos metiéndonos adentro del anillo primero. Está bien. Entonces, como en ese se ve mucho mejor. Claros, los claros son los sectores de la madera en los que el árbol decidió conducir más que nada. Entonces conduce. Cuando llega, se empieza a acercar fines de verano, otoño, con mucha temperatura, poca agua, muchos vientos, no hay agua. Viento, claro. Entonces ahí dice, ¿qué hago ahora? ¿Hago un lumen grande para transportar agua? No, porque no hay. ¿Qué hago? Y entonces desarrolla mucho su pared celular, que sería este tejido. Por eso lo llamamos leño temprano o de primavera y leño tardía o de verano. ¿Todo eso es duramen? Sí. Acá, tendríamos duramen en la parte más oscurita y alquiela en la parte más clara. En este caso tenemos duramen, altura. Bueno, una cosa que no les dije es que el 90% o más de la madera de esta especie es traqueida. Después hay un poquito de parénquima, que lo hablamos de la función que cumple, que son estas y estas, que es el mismo cuerpo, que se llama radio leñoso, solo que he visto acá, lo veo como un rosario tangencial, y en el radial se ve más bien como una carretera. Pero básicamente esa es la anatomía de los árboles, los primeros árboles y unos 1000 que hoy tenemos en nuestro planeta, que son todas las gimnospermas que quedan aquí. Esa es pregunta de examen, o sea, cómo se ve la traqueida en el corte radial y el tangencial. Les aviso, vayan anotando. Vamos a ver examen. Bueno, pero como les decía, entonces habíamos vuelto a los inicios, a la arqueopteris de primera madera, esas arquitecturas se siguen manteniendo, pero volvió a pasar algo muy importante, más o menos hace 130 millones de años, que aparecieron las angiospermas. Y ahí empezaron a elaborar una madera mejor aún, o más eficiente si se quiere, o más compleja seguro, que más o menos
Estas estrellitas rojas que están ahí son grandes extinciones masivas que se dio la Tierra, en las cuales el planeta perdió más del 75% de las especies que la poblaban. Imagínense entonces que este tejido ya sobrevivió a 3. Y este otro nuevo a una, que es la de los dinosaurios. Esta última, que hace 65 millones de años, ocurrió cuando desaparecieron los dinosaurios, desaparecieron un montón de cosas más de los dinosaurios, solo que los dinosaurios son los más famosos, pero ahí también desaparecieron los helechos con semillas. Eran unas basuras arbóreas que no producían madera. Bueno, ¿qué pasó ahí con la madera? Otra. Se acomplejizó más todavía. Entonces, si volvemos a hacer un corte en un árbol, un ramillo, un roble, hacemos un corte, sacamos otra vez una rodaja y también volvemos a ver una cara transversal diferente de una radial y diferente de una tangencial. Sacamos el cubito, bien direccionado y vamos a la otra. El cubito otra vez, transversal, tangencial y radial, y con esas mismas, que son unas cosas que más nos costaba, me acuerdo, hacer estos preparados, porque cuesta mucho hacer el corte exactamente radial, por ejemplo. Hay que orientarlo bien, Claro. aparte el corte tiene el celótomo, tiene que estar bien afilado para cortar exactamente, y a veces cuesta un montón de Sí, insectos. un montón. Por ejemplo, en esta madera, que es el roble pellín, lo vemos bien, o sea, va a decir, ¿y esto dónde es tan homogénea? Claro. Tan homogénea. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Bueno, en cambio en otras es re evidente. Bueno, creo, ¿no? En el que fue el alerce o en un ciclo. ¿Puedes ponerla más cerquita acá? Perdón. Ah, sí. Acá más cerca de la cámara. Bien. La asistente, Liz. Entonces, una de las cosas difíciles de hacer es esos cortes, hacerlos bien direccionados para después mirar las cuestiones anatómicas. Bueno, entonces transversal, ponganle que nos salió bien y lo miramos y vamos a ver una cuestión diferente. Aparecen los poros, estos tremendos huecos que realmente son chiquitos, pero al lado de las traqueidas son gigantes. Entonces esa fue una de las primeras visiones. ¿Qué pasó? Bueno, primero vamos a mirar esto. Tenemos un transversal, un tangencial y un radial de nuevo. Este plan fue tan exitoso que hoy más del 98% de las especies leñosas, agrupando arbustos y árboles, mantienen este plan. Como ven, primero vamos a pasar a la próxima, pero como ven ya vemos que hay una cuestión compleja. ¿Qué pasó con esa traqueida que revolucionó el planeta en aquellos entonces y todavía hoy existe? Que es esta. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó con las angiospermas es que, sí, claro, lo que pasa es que una vez que aparecen las angiospermas, que entonces son las que lograron tener una flor y un fruto, o sea que la revolución. Fue, digamos, lograr ya nomás al poder tener un fruto, pudieron conquistar lugares que las anteriores nunca pudieron. Por la semilla, claro. Claro, porque ya la semilla protegida dentro de un fruto, bueno, un montón de cosas, pero vamos a lo que es madera. Aparte la dispersión por animales, eventualmente. Sí, las angiospermas hoy son, nosotros hoy estamos con angiospermas, toda nuestra vida. Por eso la gran mayoría de las especies son también angiospermas, por el éxito evolutivo que tuvieron. Claro, y no fue solamente porque en general se habla del éxito evolutivo de las angiospermas por la adquisición del fruto, es decir, fue un boom, pero la madera fue otro. Estructuralmente son muy distintos. Sí. De la traqueida original, que es esta célula, que se acuerda que la habíamos cortado en un momento y la habíamos visto que tiene una pared y un lumen. Acá estamos viendo la entera, entonces es una célula larga con una pared gruesa, que es lo que le da la resistencia mecánica, y estos agujeritos que tiene acá, que se llaman puntuaciones, son por donde pasa el agua, porque ellas no tienen perforada su pared, es un tubo cerrado. Entonces, ¿cómo va el agua desde las raíces hasta las partes más altas, pasando por adentro de todas esas puntuaciones? Entonces se une una con otra y van llevando el agua. Entonces ese es un trabajo muy grande para la planta y la mantuvo limitada en ciertas cuestiones. Y lo que logró la angiosperma fue solucionar eso. ¿Qué hizo? La perforó, logró perforar una célula. Entonces, ¿ven?
este es el vaso más evolucionado y estos son estadios distintos de la evolución. Entonces, el primer vaso que elaboraron esas angiospermas, que por ejemplo lo tienen nuestros aminofanos, los ramíos, los robles, son muy antiguos, son del grupo de las primeras angiospermas, tienen este tipo de vasos presentes. Que ven que hay un esbozo, un intento de hacer su primera perforación, o sea, de romper su pared. Todavía no la rompe del todo, por eso tiene esos... Claro, se llaman perforaciones escalariformes, o parecen escaleritas, y ahora el agua pasa por ahí y ya no tiene que estar obligada a pasar por estos y estar superpuesta. Entonces, y en la evolución va logrando cada vez que esa perforación sea más grande, más entera, o sea que ya no haya nada que limite el pasaje del agua en cantidad, y también se va haciendo cada vez más corto. Entonces el vaso más evolucionado sería un vaso así, y un vaso menos evolucionado sería un vaso así. Nuestros notofagos lo que tienen de maravilloso es que tienen todos. Entonces reflejan la transición, porque tenemos hasta traqueidas, tienen traqueidas, pocas, tienen algunas de estas, hay muchas de estas y cada tanto uno de estos. O sea que son un mix evolutivo. ¿Qué árboles tienen vasos como de la planta? Los cerezos, los manzanos, las rosáceas. ¿Las leguminosas también? Sí, las leguminosas sí, súper. Tienen muchas cosas más además. Aparte de ser cortos y anchos, tienen más cosas. Porque también hay todo clase y clase para hablar de cada una de esas cositas. Y excelente madera encima. Sí. Todos los cristales tienen una madera buenísima. Hay una, me va a perdonar la autora porque no me acuerdo, pero hay un grupo de investigación en Comahue, creo que es de FACA, que están estudiando el origen, digamos, filogenético de los notofagus, porque al parecer tienen alguna familiaridad ya en el pasado, y esta evolución que aparece en los notofagus al inicio tal vez era la misma, digamos, y fue evolucionando y transformándose en una especie diferente, digamos. Es que es muy larga toda la historia, hay latifoliadas, o sea, plantas con flor y con fruto, como el canelo, que tiene solamente traqueidas, o sea, son las más primitivas de las evolucionadas. O sea, es muy largo y la gama de variaciones es muy distinta, y a medida que va cambiando la composición del leño, tiene que ver con las características de la madera. Sí, claro, exactamente. Así como dice Adriano, si bien acá hablamos de esta madera es de gimnospermas o árboles sin frutos, y esta es la de árboles con frutos, hay excepciones a la regla, como dijiste, el canelo es una angiosperma y tiene gimnospermas. Tiene traqueidas. Y las efedras, el solú. Arbustos. Los arbustitos Sí. son gimnospermas que tienen vasos. Son como excepciones en la evolución. Muy interesantes porque pueden estar ahí los saltos evolutivos. Sí. Bueno, ¿qué busca el leño en este tiempo evolutivo? ¿Qué busca formando vasos? Eficiencia en la conducción. Eso es lo que busca. Poder conducir más cantidad de agua en menos periodo de tiempo. Sigamos. De esa misma traqueida evolucionó otra célula en la angiosperma, que es la fibra. Entonces, si volvemos a anteriormente, la traqueida cumplía la doble función de sostén y conducción. Ya en la angiosperma de la conducción se va a ocupar 100% del elemento de vaso, y de la resistencia mecánica o sostén se va a ocupar 100% la fibra. Entonces, de esta traqueida antigua empiezan a aparecer con la evolución estas fibras. ¿Qué busca? Eficiencia en la coexistencia mecánica. ¿Y cómo lo logra? Siendo cada vez más corta, de pared más gruesa, y teniendo cada vez menos puntuaciones que vienen de cuando era una célula viva, porque antes de morirse tenía un citoplasma y tenía que comunicarse. Entonces estos son vestigios porque ellas ya no van a conducir. Entonces le quedan ahí de cicatriz, como nosotros en el apéndice. Entonces lo que busca es cada vez esto, más corta, de paredes más anchas y con menos puntuaciones. También los notofagos nuestros son interesantísimos porque también tienen de las tres. Tienen traqueidas, estas que se llaman fibrotraqueidas, y fibras propiamente dichas. Son popurrí total, ¿no? Sí. Tienen todo. Todo bien.
Y por otro lado, ¿qué pasó con el otro tejido que había quedado anteriormente, que dijimos que era muy poquito la gimnosperma, que es el parénquima, tejido parenquimático, que se acuerda que es el más difícil siempre para los estudiantes para entenderlo y contextualizarlo? ¿Por qué? Porque está en el doble eje, está en el vertical y en el radial. Entonces tenemos de este tejido tenemos en el radial y en el vertical. Entonces, hay que abrir la cabeza y no olvidarse que están los dos tipos de parénquima. El parénquima, ¿qué pasa con las angiospermas? Con la evolución de las angiospermas se hace muy abundante. Entonces pasa de haber poquito, acompañando esas traqueidas, como podría ser acá, tanto radial como axial, muy poquito, y con la evolución cada vez se hace más abundante, tanto el radial como los dos. ¿Y qué busca la evolución en el tejido? Eficiencia en el almacenamiento. Acuérdense que ese almacenamiento viene tanto de almacenar reservas que le sobren, por ejemplo, un año le va re bien, produce un montón de azúcares a través de la fotosíntesis, le sobra, ¿y qué hace? Los guarda con caja fuerte, por eso es interpretado como más evolutivo, porque es la caja fuerte. Entonces se hizo mucho más rico y más abundante en las angiospermas que en las gimnospermas. Pero también para guardar, almacenar sustancias de desecho, como antes les había dicho, ellas no pueden eliminar lo que se genera con su metabolito, entonces no lo pueden tirar y se lo guardan. ¿Dónde lo guardan? En el parénquima. Y es una parte de la ciencia que ha avanzado mucho en los últimos años y es una maravilla porque ellas logran, con todos los desechos, logran hacer cosas maravillosas. Al principio se lo interpreté, cuando se empezó a ver esto, decía, bueno, es un tacho de basura también para la planta, entonces la madera, aparte de ser conducción y sostén, también es como un tacho de basura, un reservorio de desechos. Y después se empezó a ver que esos desechos les sirven para todo. Les sirven de antibiótico, les sirven de protección, de todo. Que son los taminos, las ceras, las resinas. Las almacenan en estos células parénquimas. Reciclan. Reciclan todo. Imaginen que nosotros con nuestros desechos podríamos literalmente reciclar absolutamente todo y utilizarlo de manera súper eficiente. Más que decir no seas de madera, tenemos que decir, tenés que ser de madera. Habría que ser un poco de madera. Habría que ser un poco de madera. No era un insulto cuando te decían, sos de madera. Era un elogio. Bueno, yo no tengo tacho de basura en la vereda de mi casa, porque no colaboro con la basura de San Martín. Reciclo absolutamente todo lo que entra a mi hogar. Creo que, porque me parece muy feo ver, y tengo vecinos que no hay un segundo que no tengan el tacho lleno de cosas. Entonces no saben lo que es la celulosa, no saben lo que es lo orgánico, no saben el vidrio, o sea, no tienen idea. Nos mandan todo directo a la No tienen idea. A mí me parece que pensaba también que tienen una funcionalidad más cooperativa porque también cuando hay sustancias que reutiliza y trasloca los árboles y otras cuando ya no puede más hacer eso, las desecha, pero ese desecho de repente sirve de nuevos nutrientes en el ciclo o a ese individuo, a su progenie o a los individuos cercanos y entre medio a todos los microorganismos, hongos que aparecen en la cadena trófica. No o también para repelentes de insectos. Exacto. Bueno, esto que hablaban reciente, cómo se curaba, cómo un árbol se reponía de una herida, hay mecanismos de compartimentación que genera como 4 paredes para blindar todo eso de que entren otros patógenos y también para sellar esa herida. Claro, lo que hace es generar un montón de tejido que va rodeando y aislando, lo separa. Lo separa para que ya no siga afectando a ese agente dañino, siga afectando al resto de la planta. Lo que pasa es que hay, digamos, una acción física y otra química. Y el tema del tanino, por ejemplo, es muy interesante porque es un elemento de acción en contra de los hongos mínimos. Eso se dice que es pasivo porque está en la digamos. Pero después hay elementos activos que, digamos, que se forman por la aparición de algún daño, de alguna herida o un ataque de un hongo.
Pero es re complejo, por esto es lo que decimos, Adriano, de la compartimentalización, porque la estructura, diríamos, geométrica de la madera es complicadísima. Ahí porque Entonces, necesitamos los que sistemas vengas de a dar una defensa, clase tanto pública. físicos como químicos, bioquímicos, son una realidad, son re complejos. Temas para dar y hay tantos. Los salinos, por ejemplo, son un tema que nosotros muchas veces nos hicimos meter y no digo todavía la estructura de este lugar para estudiarlos, pero son un mundo. Los taninos hay taninos solubles en agua y taninos no solubles en agua, pero después dentro de esos dos grupos hay miles, complejísimos. Sí. Bueno, y para ir terminando esta parte, ahí hablamos un poco resumidamente de lo que es la madera como anatómicamente hablando, pero también podemos decir que la madera es una materia prima. Ya, no hay duda, ¿no? Se ha determinado la distribución del hombre en la tierra, el poderío de los imperios se medía por la cantidad de bosques y maderas que tenía, y tenemos un ejemplo local, que este es el mapita de Neuquén, donde crece el notofauno alpino, el raulí, fíjense el solo. Era más lindo mostrarlo en la Argentina para ver un poquito que tenemos, pero bueno, estaban en el Neuquén en este, y vemos que solamente en este lugar de toda la Argentina crece esta madera tan hermosa, producto del árbol raulí. Que ese árbol haya crecido en esas estribaciones, en la cordillera, bordeando los lagos del sureste de Neuquén, ha determinado nuestra existencia como pueblo, como la próxima. ¿Cuáles son los autóctonos de acá, de San Martín, de la zona? Bueno, Una son raulí. sí, los notofagos como el raulí, el nídel, el lenga, el roble pellín, El pellín. goiwen, sí. Son todos notofagos. Son todos Sí, notofagos. te iba a decir, no sé si todos saben cuáles son los notofagos. Claro, los pinos no. Los pinos no. Pero sí la araucaria es la cordillera. El maitén, el radal. El maitén, el radal, sí, el notro, muchísimas especies. El arrayán, sí. No, tenemos una flor acá. Sí, los recursos como el bichay, los... Pero el hecho de que para ir al tema de que la madera la podemos abordar también como una materia prima, y ahí la cineteca va a tener su utilidad también, es cómo es lo importante que fue como materia prima para nosotros, que desde el principio del siglo XX y hasta mediados de la década del 70, el motor de la economía de esta zona fue la industria maderera. Fotos, registros, montones, y ahí está la foto del raulí. Tan buenas, porque acá crecen un montón de especies, como preguntabas, como el roble pellín, la lenga, pero este fue el preferido. Es como que es si bien hay un montón de especies muy lindas todas acá, este fue tan preferido que miren los nombres populares que tenían. Cedro del raulí es el nombre mapuche, pero no lo llamaban en esas épocas raulí, lo llamaban cedro del Neuquén o cedro del sur, en alusión a la excelente calidad. Y todas las casas históricas de San Martín están hechas con raulí. Y eso, que el raulí crece más alto que el roble pellín acá y que el coigüe. O sea que, y lo que es subir a buscarlos en las montañas, no fueron a buscar. ¿El coigüe también? Es de acá. Sí. Igual, una de las cosas que dicen, que lo hemos dicho también en la anterior clase, es que el nivel de industrialización que había, es que había 4 escuelas, porque el desarrollo maderero estaba en el límite oeste de la cuenca Laca. Había 4 escuelas, porque había un movimiento de gente, había una escuela en Quechuquina, otra en Chachín, otra en Nontué y otra en Pucará. O sea, y en Rucañile también había 5 escuelas. Porque la gente se trasladaba, era trabajo temporario, pero se trasladaba con su familia. Fue el motor económico, y había en un momento más gente viviendo en ese extremo de la cuenca que acá. Digo porque hay también docentes de turismo para empezar a incorporar la historia forestal que muchas veces se desconoce, ¿no? Bueno, qué bueno que decir eso, porque me acuerdo que en la otra clase nos olvidamos, creo, de nombrar, que la Siloteca, como es una colección de maderas, y ahí con lo de turismo podemos trabajar, Sí, claro. porque nosotros queremos que sea una colección de maderas que es ya, pero queremos también que sea una colección de historias forestales. Y en eso todavía no hemos podido mucho. Y lamentablemente se nos va muriendo la gente grande que tenía historias riquísimas y no hemos llegado mucho tiempo, pero bueno, también queremos que sea una colección de las historias relacionadas a la madera. ¿Y te acordás cómo lo transportaban? Por el agua. Cangada. Mayormente, claro. En embarcaciones.
Unas historias, acá justamente hay una foto, hay miles, muchos mejores también, de cómo traían la madera por el lago desde allá del fondo de la cuenca Lácar hasta San Martín. Y no es nada, el Quillén, que también había, la mandaban en el río por el Luminé y de Luminé hasta el río Limay. Sí. Y de ahí iban. De hecho, están los recodos de los ríos que tienen nombre de balseros que la quedaron ahí. Sí. Y la carreta con buses que pasaba por... Leña, esa iría trayendo leña, claro. Bueno, la madera no la Pero yo vi sacar hace más de 40 años acá en la costa, sí. Los vi sacar del agua. Porque muchos se cayeron de... Y los iban juntando y los traían. Es más, estaban todas las puntas redondeadas de pegarse contra las piedras, o sea, pero te estoy hablando de rollizos grandes, flotando. Nosotros acá en el Rodríguez es un árbol magnífico, realmente todos los motofagos, pero el Rodríguez tiene una madera que no tiene problema ni de secar, ni de cortar, no tiene ningún problema. Se preserva muy bien también. Se preserva muy bien, toma bien todos los tintes. Y el árbol tiene una forma forestal increíble, se puede llegar a tener 40 metros de altura y 2,5 metros de diámetro. Aparte es muy estable porque hay muchas maderas que varían en tamaño, varían sus dimensiones y bueno, justamente el roble. Eso vamos a hablar en sí, un vamos a ver. próxima. Respecto entonces, solo esto era para ponerles una diapo para ver que también podemos interpretar la parte de un tejido biológico como una materia prima primordial para la humanidad y como materia prima y recurso natural necesitamos conocerla para darle un uso óptimo. Al principio de los tiempos se usaba, era todo madera de palo, entonces se usaba lo que había. De hecho, acá se usó muchísimo en de la cordillera, que es una madera espectacular en calidad por donde la mires, salvo tal vez la presencia de nudos un poquito, pero se usó muchísimo para alambrar, campos, alambrado de poste de una manera tan valiosa. Pero eso es lo que pasaba. Entonces, como la idea de la civilización iba abandonando esas costumbres y poder conocer, no es el uso óptimo de cada madera va a tener su uso óptimo. Porque incluso hay como un mito de que las maderas blandas, nosotros trabajamos muchos años con álamo y yo vi muchas veces leyendo eso de que ahí está muy arraigado en el argentino por lo menos de que la madera blanda y clara es mala y que la dura y pesada es buenísima. Hoy sabemos que no es así. Depende para qué uso. Para papel puede ser ideal una madera blanda y liviana, para durmientes de un ferrocarril puede ser ideal una madera dura y pesada, etc. Entonces ahí es donde vamos a ver un ratito que nuestra biblioteca también nos va a sumar información, porque ¿qué significa conocerla? Bueno, conocer sus características y sus propiedades. Entonces nosotros agarramos cualquiera de estas y decimos, bueno, la lengua es esta y el ciprés de la cordillera es esta. ¿Listo? ¿Me quedé ahí? No. Porque como provienen de un ser vivo, va a variar según un montón, por eso variaciones, según un montón de cosas. Por ejemplo, un ciprés de la cordillera que está creciendo en Kenia, con 3.500 milímetros de precipitación anual, va a ser diferente su madera que si está creciendo cerca del aeropuerto con 600, 800. Si está creciendo apretado en un bosque muy cerrado con mucha competencia, que se está creciendo en entonces, como justamente proviene de un ser vivo, como materia prima, ahí está su complejidad. Es maravillosa, pero tiene sus complejidades. ¿Por qué? Porque el mercado siempre busca uniformidad en la materia prima. El carpintero no quiere que vos le traigas una tabla que siempre es medio clarita, otra medio oscura, otra con los anillos muy demarcados, otra más pálida, que no se le ven los flores. Quiere todo igual, que hace un mueble que quedar bien. Entonces, ahí es donde vamos a ver en un ratito que nuestra biblioteca va a tener su importancia. Y ahora creo que sigue. Sí. Así que bueno, para dar un poquito de contexto histórico de nuestra biblioteca, ¿sí? Nuestra biblioteca se llama Luis Francisco Medín, en honor a un carpintero, ¿sí? Uno de los primeros carpinteros que llegó aquí a San Martín de los Andes, que llegó aquí en 1900, y que junto con su esposa Rosario Figueroa trabajaron en la industria maderera, también los hijos se sumaron. Estas personas, bueno, justamente se dedicaban a lo que es el construir embarcaciones para este transporte de troncos que mencionábamos recién, y además trabajos de carpintería en general, que por ejemplo, ellos elaboraron lo que es el Teatro San José, antigua capilla
antigua iglesia, digamos, de la comunidad. Hoy en día el Teatro San José, eso es de su autoría. Así que bueno, ellos... ¿Qué construían las balsas? ¿Sería? Construían las balsas primero, además de trabajos generales de carpintería, ellos construían estas balsas que se utilizaban para transportar los troncos a través del lago. Además de, bueno, carpintería en general. Así que bueno, nuestra ciloteca, sí, que tiene hoy en día más de 30 años de historia, si hace más de 30 años estamos, es una gran colección de muestras, tanto de lo que es la macrociloteca, ¿sí?, como de los pequeños cortes microscópicos, de todo tipo de especies, tanto nativas como exóticas, ¿sí? Esas son las micro. Esas son las micro. Fíjense que hay 3 cortecitos, ¿sí?, que se vendrían a representar los 3, las 3 caras, la tangencial, la radial y la transversal, tangencial y radial, ¿sí? Que bueno, justamente es la dificultad, el desafío de obtener una buena o un buen corte de cada una. Así que bien, nuestra ciloteca cuenta con una gran diversidad de especies, tanto arbustivas como arbóreas, tanto nativas como exóticas, que justamente utilizamos esta ciloteca para estudiar, ¿sí?, para aprender las características de la madera, para analizarlas. Siempre buscamos que de cada especie tener como mínimo unas 3 copias, porque ya sea para poder intercambiar con otras cilotecas del país, ya sea porque a veces algunas se pueden llegar a romper o extraviar, así que sí, siempre conviene tener varias copias. Aparte, bueno, esta cuestión de que, lo que comentaba recién Andrea, que dentro de una misma especie puede haber variaciones, así que siempre está bueno tener unas cuantas copias, si no quedan más. Algunas tenemos una, pero bueno, siempre que podamos tener más, buscamos tener más. Así que bien. Hoy no pudo venir Nico, que estuvo desplazada, que es un técnico forestal, que por suerte tenemos un técnico forestal, porque si no, sin recursos nunca hubiésemos podido hacerlas, porque él nos las ha hecho siempre por amor a la madera, porque él es técnico forestal, fue profesor, ayudado muchísimo. Él las corta. Nosotros vamos con algo así, por ejemplo, entero, y él es el que con toda delicadeza nos produce esas tablitas que tienen su tamaño estándar. Exactamente. Bueno, y hoy en día contamos con aproximadamente unas 165 o 163 especies, ¿sí?, que en general buscamos tener muestras tanto de macro como de micro, pero bueno, algunas tenemos solamente una u otra. Así que bueno, ¿para qué observamos? ¿Para qué utilizamos las muestras de la macrociloteca? Encontrar la manera de mamarlo. Bien, eso casi me olvidó. Y lo estaba pensando y casi me olvidó. Bien, este mueble que justamente lo elaboró Nico es madera de cedro, es una madera aromática con un perfume, un aroma que es muy lindo, ¿sí? Está muy robada. Claro, de esta misma especie. ¿Cedro de acá? Madera. ¿Cedro de acá? No. Sí. No. No, el Himalaya. ¿De dónde es? Este también fue otro del norte. No, este suelo es del Himalaya. Pero es una especie sumamente ornamental que se planta en muchos lugares del país. ¿Ese mueble es con ese cedro? Sí. Y tuvimos también suerte porque tampoco hemos tenido dinero para la ciloteca. Y este estaba en el Arboretum Cucará, que es un arboretum que el que no lo conoce, por favor, ojalá un día pudiera conocer. Es una plantación muy antigua que hizo Sergio Chakhovkov, un ingeniero forestal ruso de la mitad del siglo pasado, y plantó especies de todo el mundo. Y este que lo había plantado se cayó. Y ahí fue que lo pudimos aprovechar. Sí. Y con esta madera hizo Nicolás los 3 muebles que están aquí, que después cuando quieran explicarla. Sí, además los que están acá presenciales pueden ir y se siente súper fuerte el aroma. Exactamente, la elegimos justamente, la eligieron, pero yo no estaba, pero justamente se eligió esta madera porque al tener un aroma tan intenso, esto repele a los insectos que, bueno, obviamente pueden atacar las muestras de madera. Claro. Aparte es muy lindo el mueble, lo pueden ir a ver porque, además de tener estantes para las muestras macrocelotecas, fíjense que tiene unos cajoncitos en los que justamente guardamos las cajitas de las micro. Así que tenemos, sí. La verdad que es un mueble hermoso que todos pueden ver. Sí. Y bueno, y hay algo. No, una cosita chiquita, metiendo un chivo, que tiene con la función de la universidad.
El único sendero adaptado para todo tipo de público está en Pucará, en ese arboletum, donde trabajaron docentes como Hernán, como Verónica, como Andrea, como Luciano, como vos también, como estudiantes, digo, y eso fue un proyecto de extensión voluntariado que se hizo en conjunto con Parques. La gente de Parques de Educación Ambiental colaboró con el diseño de la cartelería. Digo porque no hay muchas actividades gratuitas para hacer dentro de los parques y esta es una que se hizo desde la universidad. Sí. Además, sumamente recomendable porque allá van a poder observar especies arbóreas que no se encuentran en otros lados, que no se pueden ver en otros lados, porque se hizo una plantación experimental y bueno, algunas quedaron y otras no, así que hay muchas rarezas, muchísimas especies interesantísimas. Decíamos con antes que cada vez que uno va a Pucará encuentra algo buenísimo, algo nuevo, algo que te llama la atención y lo que te queda. O sea, siempre vas y encontrás algo importante, aunque hayas ido 500 veces. Es como un parque de diversiones para los forestales. Sí, básicamente. tal cual. Muchos conceptos de diversión. Así que bueno, ¿para qué utilizamos la siloteca? Además de cuestiones de lo que es histórica, ¿sí? De cuestiones de colección, que siempre está buenísimo tenerlo, obviamente para estudiarla, ¿sí? Que bueno, en la macrosiloteca la utilizamos para observar sobre todo las llamadas características organolépticas de la madera. ¿Qué son las características organolépticas de la madera? Son aquellas que podemos observar o notar sin utilización de microscopio, porque todo lo que venía comentando antes, obviamente se observa a través de un microscopio, no lo podemos observar a ojo desnudo, ¿sí? O hasta cierto punto, así con lupita, qué sé yo, pero bueno, para observarlo realmente hay que utilizar un microscopio. Entonces, en la macrosiloteca estudiamos, revisamos, ¿sí? Caracterizamos la madera desde las características organolépticas, ¿sí? Como veníamos diciendo, en cada una de las caras observamos distintas características, ¿sí? Que bueno, justamente en la cara radial, ¿qué podemos observar? Color, la tangencial. Transversal. El color, el aroma y la textura, ¿sí? Bueno, el color obviamente sale por observación directa, que bueno, uno cuando busca las guías y demás, a veces el tema del color, bueno, hasta dónde es castaño rosáceo y hasta dónde es rosado oscuro, bueno, a veces es un poquito, queda un poquito criterio personal, de hablar de una misma especie puede variar un poco, ¿sí? Pero bueno, esto que decíamos la otra vez, amarillo pálido o blanco amarillento. Pero bueno, si entre un amarillo y un rosado podemos caracterizar. También, bueno, el aroma, ¿sí? Es muy importante, casi me olvidé decir, es muy importante que cuando trabajamos, cuando estudiamos las muestras de macrosiloteca, las lijemos un poquito, porque hay ciertas características, como el color, como el aroma, que, ¿no es cierto?, con el uso, con la exposición al sol, se pueden ir perdiendo. Entonces, por ejemplo, los aromas, los colores o demás, a veces conviene, por lo general conviene lijar un poquito, para poder observarlos bien en estado más puro, ¿sí? Así que bien, y la textura que vendría a ser si los anillos de crecimiento se marcan o no, ¿sí? Que en algunas especies se supermarcan y en otras es bastante homogéneo, ¿sí? Por eso la textura puede ser homogénea o heterogénea. Bien, en la cara, ahora sí, ¿está bien? Podemos observar, bueno, el color, ¿sí? El aroma, el brillo, además que pueda tener o no la madera, que puede ser más o menos intenso, ¿sí? El grano, que ahora explico qué es eso, y el veteado. El grano es la disposición que tienen los elementos, ¿sí? Los elementos que forman la madera, y la posición en la que se encuentran con respecto al eje vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar derechos, si el grano derecho es por ahí más frecuente, pueden estar oblicuos, pueden estar entrelazados, pueden ser ondulados, hay varias formas, ¿sí? El derecho por ahí es el más común, el que va. Eso depende mucho, pero bueno, para observar, para poder realmente analizar el grano, ¿sí? Se utiliza lo que se llama hendimiento, que hay que romper, ¿sí? Ahí tiene André, hay que romper la muestra. Obviamente, como todas estas muestritas de siloteca nos cuesta muchísimo hacerlas, bueno, generalmente el grano lo deducimos a través de otras características, en particular lo que es el veteado, porque bueno,
una vez que obtuvimos esto, la verdad que romperlo, No. sí, es un material que bueno, cuesta muchísimo trabajo y bueno, a veces tenemos muestras así. Esto muchas veces una rotura así, claro, la que realmente a uno le permite ver, por ejemplo, este quebracho blanco, y ve que uno si lo corta y sale todo desarmado y desprolijo, estos granos son esos que decía Liz. En cambio, si uno corta, bueno, no sé si tiene el caso, pero que uno corta con el hacha y sale derechito, mucho más derechito. Claro. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, la Alerce, la escuela de Chile. Exactamente, El Alerce súper derecho. que los chilenos lo marca así, a 5 milímetros y te sale 5 milímetros. Sí. Todos esos ensayos que está diciendo Liz, algunos ya están estandarizados, no es que todos tenemos que aprender todo el tiempo de la misma manera, si bien puede haber variaciones, pero todos esos ensayos lo hacía el Instituto Forestal Nacional, que a partir del decretazo de diciembre de 1991 desapareció, digo porque ahora estamos como volviendo, ¿no?, a la misma historia bastante estúpida, donde desaparecen organismos del Estado que producen conocimiento. Esos ensayos son casi siempre ensayos de rotura, ensayos de flexibilidad que se hacen con aparatos donde se toman piezas de madera y se mide cuánto es lo que resiste, y todo eso lo tenemos que saber para saber cómo usar la madera para construir, porque... Exactamente. Exactamente, porque justamente a través de estas características nosotros analizamos las características de la madera, ¿sí?, aprendemos sobre ellas y cuál es el mejor uso que se les puede dar, además. Y bueno, y el veteado, ¿sí?, que vendría a ser el dibujo que forma justamente la disposición de los elementos y sobre todo los anillos de crecimiento, ¿sí? Así que bien, el veteado, sí, el veteado, claro, en donde más se ve es en la cara transversal. Acá tenemos opciones que, bueno, en estas tablas, por ejemplo, se ve esto que se llama veteado floreado, es uno bastante frecuente y bueno, vamos a observar varios tipos de veteados, ¿sí?, sobre todo en la cara transversal. Así que bueno, ahora vamos a pasar igual las... Sí. Así que bueno, algo que quería comentar, vamos a pasar enseguida a las muestras, ¿sí?, es que en las maderas de notofagos, lo que son las características organolépticas son muy parecidas entre todas ellas, ¿sí? Algunas, por ejemplo, el rolepellín es un poco más oscuro y demás, pero no tenemos una gran variación, ¿sí? Todas tienen textura homogénea, ¿sí? Exactamente. Yo pensaba pasarlas. Ok. Sí. Igual muéstrenlas porque serán las que están... En un principio todas son más o menos rosaditas, todas tienen una textura bastante homogénea, ¿sí?, un grano derecho, no tienen aromas. Y otra que se observa también, que se puede percibir a través del lijado sobre todo, es el aroma. Que bueno, hay algunas maderas que tienen aromas muy fuertes y estos aromas vienen justamente de aceites esenciales, de taninos y de otras sustancias que almacena la madera, que en algunos es muy fuerte. Obviamente, una madera que tenga un aroma muy fuerte, por ejemplo, no se utiliza para almacenar alimentos, ¿sí?, porque el olor se transfiere. Y bueno, y tenemos maderas muy aromáticas como la del cedro, que tiene un aroma muy lindo, muy agradable, pero también hay maderas que son hediondas, ¿sí? Claro. En la Argentina, por ejemplo, son los notofagos todos juntos, miren los que crecen acá: Coihue, Raulí, Mire, Rolepellín y Lenga. Claro. Fíjense que son todos muy, muy parecidos, ¿sí? Maderas bastante homogéneas, ¿sí?, colores similares, el tema del brillo muy suavecito, no tienen un aroma característico. Sin embargo, su comportamiento es totalmente diferente. Su comportamiento es totalmente por ejemplo, el diferente. Raulí, que fue el elegido, no tiene ningún problema para nada, y este para todo. Porque Claro. es difícil de secar, no se seca jamás. Han hecho ensayos en madera que hace 40, 50 años que están en uso y le mide la vez y no la larga, la tiene adentro. Entonces eso es... densidades también. Sí, Sí. Claro, exactamente. Exactamente. Está 0,6 y está 0,6. exactamente, sí, sí. Por eso, el analizar las características organolépticas tiene algunas propiedades, pero bueno, obviamente no todas. No todas. Son todas formas distintas de estudiar las maderas para distintos usos. Así que bien. Y por ejemplo, no sé si quería pasar las de lo que son las de Araucaria y Rolepellín, también un grano muy derecho, ¿sí? Esta es la de Tehuel o Araucaria, ¿sí? Una madera preciosa. La más explotada en la provincia. La más explotada en la provincia. Y la de ella. ¿Dónde quedó? ¿Roble? No, la de... No, la de Ciprés.
Y ciprés de la cordillera, que bueno, es una madera también levemente aromática, también muy, muy hermosa. Tráela para acá porque si no, no sé. Está el ciprés de la cordillera y está el pehuel. Así como estaban hablando, mira, ahí se ve. La charla de Andrea arrancó hablando del quebracho. El quebracho patagónico fue la Araucaria. Y cuando hablamos de explotación, no estamos hablando solamente del medio ambiente, estamos hablando también de las personas. No cerraba nunca el negocio si no era por la explotación del medio ambiente, en este caso de bosques con árboles de muchas veces que superaban los 1.200 años, con una población que estaba también en una situación de semi-esclavitud. En San Martín de los Andes, mientras se debobinaba eso, se hacían chapas, como vemos acá. Por eso acá no podemos ver caras ni nada, porque se desenrolla el rollo de la Araucaria. Esto es Guatambú. ¿Cómo que se lo festeaba? Se lo festeaba en sentido espiralado, digamos. Claro. En un horno gigante y se lo debobinaba. Como un rollo de papel higiénico. Exactamente, se lo festeaba de esa manera. Pero el asunto es que la Araucaria era muy distintiva y seguramente las personas que conocen las casas más antiguas de San Martín, hay terciados de Araucaria y uno lo distingue por la cantidad de nudos que están dispersos sistemáticamente cada 40 o 50 centímetros. Uno ve el dibujo del nudo. Por ejemplo, se me viene a la cabeza las cabañas de la Bumi, cabañas muy viejas que estaban hechas todo de Araucaria, que era terciado, o sea, tenía 3 capas. Las 2 exteriores eran de Araucaria y la del medio era de lenga. La lenga se debobinaba en San Martín de los Andes en la laminadora Chapelco, que estaba en el Té de Caballería y Weber. No, el Té de Caballería y Rivadavia. Y Rivadavia. Claro, bueno, porque eso es de lo que hablamos, de que había una industrialización, que había agregado de valor, había valor agregado a lo que se hacía, ¿no? ¿Y se hacía acá el terciado? ¿Se hacía acá? No, acá se hacía la lámina. Sí, pero claro, porque la gracia era poner a la Araucaria de los 2 lados de afuera y adentro, en sentido cruzado, la lenga para que no, justamente... Eso para compensar el movimiento. Para compensar las tracciones y el desecamiento que tiene el cuerpo. Y la lenga es otra excelente madera, lo que pasa es que acá no se aprovecha porque acá tienen mal estado sanitario los árboles de lenga. Sí suelen tener putrefacción en la parte de lo que es el duramen, así que no se la puede utilizar básicamente. Pero Tierra del Fuego. Es de tierra, claro, la leña que se utiliza es de Tierra del Fuego. Pero bueno, esa es otra madera de Antofagasta que tiene mucho utilización. Bueno, este hombre que habló en la radio dijo que él tenía un secadero. Y, o sea, en un momento la madera de Tierra del Fuego venía sin secar y la secaban acá. Y después, bueno, empezaron a secar en Tierra del Fuego y empezó a venir, bueno, acá tenía corte y corte, digamos, había otro secadero, pero en un momento venía en bruto y acá tenían que secarla. Así, bueno. Sí. Y el gancho blanco, rodal, esta le vamos a observar un poquito las diferencias también en las... Que todas estas son... Del norte. Sí, pero aparte todas estas bueno, que radal tenemos no. con las que contamos. No, el radal no, pero... No, pero digo, son todas especies con las que contamos en la cineteca. Pero sí, el resto son todas de norte. Bien, ¿la próxima? Esto es lo que iba a contar Ismael. Sí, bueno, bien, entonces con Luis les contó la ciloteca, la macro ciloteca, qué información nos puede dar, características estéticas o organométricas, que son las que puedo determinar sin el uso de microscopía, por eso son las menos costosas. ¿Y me pueden dar alguna, me puede ser útil para algo? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien quiere hacer un piso en su casa, uno le puede recomendar que busque alguna con un grano entrelazado, que va a tener menos desgaste físico, vamos a poner más de. Pero después hay otro grupo de características o propiedades que son las físicas y las mecánicas. Propiedades físicas y propiedades mecánicas. Son un mundo y conllevan un montón de materias, como les contaba en la carrera. Simplemente decirles que con las muestras de ciloteca se puede hacer los ensayos para saber el contenido de humedad de una manera. Y lo hemos hecho. La densidad,
que tiene que ver básicamente con cuánto aire o no aire tiene una madera. Entonces una madera que tenga pocos poros y mucha fibra va a tener va a ser más densa, y una que tenga mucho poro y poca fibra va a ser menos densa porque tiene más aire. Por eso lo he contado en 2 palabras, pero es todo un mundo muy interesante, todo lo que es densidad, contenido de humedad y cambios dimensionales. Eso significa qué especies son estables para el uso o no estables para el uso. Claro, obviamente, si vamos a colocar bosques en el exterior, no vale la pena tener una madera súper valiosa, súper estable, que más vale tiene un uso más. Exactamente. Mucho Si más. bien después te ocurren cosas horrorosas, como por ejemplo que se haya extinguido casi el 99% de la Araucaria angustifolia de Brasil para poner eucaliptus, cuando la Araucaria angustifolia tiene una madera espectacular, súper estable, y el eucaliptus tiene una madera que también es más barata, pero no es buena. O sea que muchas veces los saberes no son usados como deberían ser, pero son datos que nos puede dar, ¿no? Y de propiedades físicas algo habló Adriano, pero son ensayos muy caros. Que por ejemplo nosotros hasta los años que los pudimos hacer, ahora ya no, lo hacíamos en Álamo, ¿no? Sí, que en el proyecto se de Álamo, hicieron, claro, no participé de esto, pero se hicieron. En la Facultad de Ingeniería en Neuquén, también del Comahue, tienen los aparatos para, como decía Adriano, hacer, por ejemplo, con una muestra, probar a ver si se va a bancar para hacer una manera estructural, o si no tiene tanta fuerza, entonces se va a usar para otra cosa, que serían las propiedades de resistencia estática, propiedades de resistencia dinámica y dureza, que son más caros. Por eso muchas veces, cuando no se pueden abordar, se abordan las físicas, que son un poquito más sencillas de hacer, o menos costosas, porque por ejemplo para medir la densidad simplemente se corta un cubito, se tira dentro de un vaso con agua y según la cantidad de líquido que desplazó, la calculo. En cambio todo esto tengo que hacer, mover aparatos de alta y las especies que no se conocen, lo que hace es asimilar a especies que son botánicamente cercanas. Pero no tiene que ver los nombres, para eso están los nombres científicos. Por ejemplo, cuando hablan de roble pellín, tendría que ser un primo lejano del roble europeo, porque una cosa es un quercus y otra cosa es un notofagus. Digo, a veces, muchas veces la cuestión de lo comercial o ver alguna similitud en las hojas, en la madera, lo que sea, el algarrobo no tiene nada que ver con el algarrobo verdadero español. El alerce tampoco tiene que ver con el alerce europeo. Digo. Sí. Siempre son nombres que se ponen, por eso es tan importante el tema de la determinación de la madera, que eso es una de las cosas que han hecho las docentes de dendrología, determinar madera, determinar de qué especie se está hablando. Volviendo al tema de la importancia de la facultad, yo trabajé, obviamente soy carpintero desde muy chiquito, pero trabajé en estructuras de madera. Y ¿qué usábamos? La tecnológica de Rosario para que hiciera todas estas pruebas cuando nosotros queríamos inventar alguna cosa rara, encolando, haciendo una cosa. ¿Quién nos servía? La Facultad Pública de Rosario, la Tecnológica de Facultad de Ingeniería, nos hacía las pruebas gratis a todas las cosas que nosotros queríamos saber de estructura, si de tensión, de flexión, de compresión, de rotura, todo. Para eso sirve la facultad, ¿no? Sí, y después hay toda otra rama de estudio que tiene un poco más que ver con lo que contaba Hernán, que es la durabilidad. Aparte de la física, las mecánicas, la durabilidad, que es otro gran mundo, que es también asegurarle a la gente que se va a poner un piso de algo, no se le va no se lo va a recomendar tan rápidamente. Por eso ahí tenemos una fotito de una madera con insectos adentro, larvas de insectos que comen madera, y un montón de hongos, un montón de insectos, pero hay un montón de seres vivos que conviven con el bosque hace millones de años, pero nosotros cuando usamos la materia prima no tenemos que tener eso. Claro, porque todos estos bichos en el bosque sí cumplen un rol fundamental, porque justamente van comiendo la madera muerta, la van fraccionando, la van rompiendo, y esto se hereda muchísimo, todo lo que es la acción de hongos y bacterias del suelo, los cuales en definitiva vuelven a reciclar los nutrientes hacia el suelo.
Entonces está todo interconectado, pero bueno, cuando lo utilizamos construcción... Porque cuando hablamos del concepto de la madera, hablamos del concepto como tejido, luego como materia prima, pero también podemos agregar que es la casa de un montón de seres vivos, y que nosotros somos tan de mirarnos a nosotros mismos que a veces nos olvidamos de eso. La madera también es la casa y el sustento de millones de seres vivos que se originaron también muchísimo antes de nosotros. Bueno, la última creo que viene, la microsiloteca, que son estos chiquititos que les mostraban, ¿no? Bueno, ahí está la fotito, pero si ponemos cualquiera de estas muestritas, muchas son de intercambio, como decía Ari, por ejemplo, del año pasado, no, hace 2 años recibimos un único intercambio de la Facultad de Santiago del Estero, de Ingeniería. Entonces nosotros le mandamos para allá lo que tenemos nosotros y ellos nos mandan para lo que no tenemos nosotros. Entonces este preparadito tiene los 3 cortes que son parte de la microsiloteca. ¿Para qué nos sirve la microsiloteca? Bueno, también para un montón de cosas, algo dijo Adriano. Primero la identidad, porque así como un árbol, uno es roble pellín y el otro es roble, ¿cómo me doy cuenta? Y porque este tiene la hoja así y este así, y la flor y el fruto, pero también la madera. La madera de cada especie es diferente. Es como su documento. Entonces, si a uno le traen una madera cualquiera y uno sabe de anatomía, lo mira en el microscopio y dice qué es. Exactamente, por ahí te tiran estas 2 tornasolas, no sé, o estas 2, y a veces, ¿sí? Mirando por fuera, podemos caracterizar hasta cierto punto, pero hay dudas, entonces hay que revisar la muestra, hacer una muestra microscópica. ¿O qué pasa si la madera que te traen está quemada? Claro. Como pasó acá, que determinaron especies quemadas. ¿No? Claro, también es el caso de estudios arqueológicos. Muchas veces los arqueólogos buscan a los anatomistas de madera para que con su microsiloteca le indiquen a qué corresponde algún carbón arqueológico, una madera arqueológica, que es lo que cuenta Adriano, que pasó acá, que hace unos años vino un arqueólogo que nos pidió que determinemos a qué especie pertenecía como una canoa que contenía un cuerpo de una mujer mapuche de 900 años de antigüedad en la zona de Nelson. En ese caso se pudo llegar a saber que era de la cordillera. También hemos hecho colaboraciones con arqueólogos de La Pampa, donde hemos llegado a poder reconocer estructuras que usaban los ranqueles antes de la llegada del hombre blanco para hacer, por ejemplo, lugares donde se junte el agua para cuando no hay agua. ¿Vale? Como embalses. ¿Para qué otra cosa sirve la siloteca? Para estudiar adaptaciones al ambiente. Hay toda una rama que se llama ecoanatomía de la madera que te permite conocer esto de la relación de la especie con el ambiente. Piensen que todo eso que dijo André, cuando empezó a caracterizar la madera, cuando habló de los elementos que componen a la madera, todo eso justamente se estudia con estas muestras de microsiloteca. ¿Sí? Todo esto nos permite visualizar la microsiloteca. Claro, acá por ejemplo vemos, estos cortecitos son de un trabajo que hicimos hace bastante de Raulí. Así es la madera de Raulí bajo el microscopio. Miren los anillitos de crecimiento, apenitas, se ven muy apenitas. En esa otra con más aumento, vemos el mismo, pero con más aumento, esto es 100 veces aumentado lo real, y el otro es 400 veces aumentado lo real, donde vemos los poros grandotes que transportan el agua, y las otras más chiquititas de paredes bien gruesas que son las fibras. Y acá vemos en un cuerpo tangencial una perforación escalariforme que algo les hablamos al principio. O sea que con esa anatomía uno puede interpretar cómo hicieron para sobrevivir a no sé cuántas glaciaciones, por ejemplo. Son especies que su anatomía está adaptada para no reventarse con el hielo. Interesantísimo. Después hay una información evolutiva, porque también como vimos cómo evolucionó la madera, entonces al leer una madera en su anatomía podemos interpretar cuestiones evolutivas. Comportamiento como materia prima, que tiene que ver con lo que hablábamos, si es pesada, menos pesada, si va a tener mucha contracción, todo va a residir en su anatomía. Potencial para reconstrucciones en el pasado. Cómo son sus anillos de crecimiento para ver si puedo reconstruir el clima, insectos desfoliadores, erupciones volcánicas, lo que se imaginen se reconstruye por los anillos de incendios. Periodos más fríos, sequía, sí. Acá nosotros hemos realizado muchísimos trabajos con madera de pino ponderosa, Raulí, álamo, caldén, algarrobo, ciprés de la cordillera y 2 especies de chacay. Por ahora vamos por ahí.
Y la última. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es una biblioteca? Después de todo lo que vimos, podemos decir que es algo más que una colección de madera. Lo consideramos un patrimonio científico y cultural de la Universidad de Comahue y bueno, están invitados a mirarlos cuando quieran, cualquier persona puede venir a la entrada es libre, sí, pueden ir por momento. Se piden en biblioteca, lo único si uno quiere, por ejemplo, alguno de ustedes, quiero saber cómo es la madera de a la delantera macrocarpa, el cedillo, o no sé, la lauca. La abuelita la Laura, la abuelita. Pueden venir, van a la biblioteca porque hace unos pocos años nos organizamos así, antes las perdían en la cátedra, entonces se la daba a mí, yo, había lo que esté. Ahora pasa todo en biblioteca, es como pedir un libro. Es como pedir un libro, sí. ¿Por qué? Porque eso queda registrado, entonces vamos teniendo datos del uso por la gente, el aprovechamiento que se le hace la sociedad a las bibliotecas. ¿En cuántos lugares hay bibliotecas y microbibliotecas? Y que yo sepa, en Argentina, en La Plata, Buenos Aires, en Santiago del Estero, Misiones. Y en Mendoza y Misiones. Pero desconozco. Y la de Citema de Inti. Inti también tiene una. Muy grande. ¿No es la misma de Buenos Aires pensando? Me parece que pertenece a Inti. Bueno, y la última, porque esto es importante que les quede la que viene. Y ahora se está hablando de hacer una red de silotecas en la Argentina, que para... La última para que les quede que en este link tienen el listado de todas las especies que tenemos en la siloteca y en este otro link tienen un trabajo de divulgación muy fácil de leer en castellano que escribimos sobre toda la historia. Sí, sí. Este está escrito de manera de no excedernos en tecnicismo, sino que sea accesible para cualquier persona. Lo recomiendo mucho. Sí, a ver si puedo mostrarles. Creo que es... Ya terminamos. Bueno, muchas gracias. Quería entrar al enlace. Ah, no está funcionando. Qué lío con la cámara. Es un sistema que la cámara te aparece en un cuadradito más chiquito. ¿No?